¿sí? O sea, a la Reforma Protestante. El término en sí viene de 1529, cuando en una reunión de los príncipes del Sacro Imperio Romano, Carlos V era el emperador en ese tiempo, a la reunión de todos los príncipes se le llamaba dieta, ¿sí? Y se reúnen en una ciudad que se llama Espira, en Alemania, ¿sí? Espira, 1529. Y allí tratan de ver cómo conciliar esas corrientes ideológicas y religiosas que habían surgido en el imperio. Carlos V lo que quería era unidad, paz en su imperio. Y tratan de encontrar una fórmula, la fórmula decía que según la religión del príncipe, esa iba a ser la religión del pueblo. Si el príncipe era católico, el pueblo iba a ser católico, y si el príncipe era protestante, el pueblo iba a ser protestante. Los príncipes que habían abrazado las ideas del luteranismo objetan esa decisión de la dieta, ¿sí? Protestan la decisión y dicen, no, la religión es un asunto de conciencia, ¿sí? Y a ese principio de que la religión es un asunto de conciencia y por lo tanto el individuo es libre de elegir la religión que quiera profesar, se conoce como el principio protestante. Ideológica, religiosamente, tuvo implicaciones tremendas que no podemos por tiempo contar aquí, pero el principio protestante, ¿cuál es? Que la religión es asunto de conciencia. Entonces, las iglesias que tienen sus raíces en este movimiento, ya les di un poquito la historia del término, de dónde viene, ¿verdad? Porque ellos objetaron, protestaron la decisión de la dieta, de ahí viene el término protestante. Entonces, las iglesias que derivan, iglesias luteranas, iglesias reformadas, la iglesia anglicana, se conocen como protestantes. A fines del siglo XIX, aquí estamos en siglo XVI, siglo XIX, surgen lo que se conoce como movimientos de avivamiento, campañas evangelísticas, todo eso, y hay un despertar en la iglesia. Y de ahí surgen otras denominaciones que se desprenden de estas, ¿verdad? ¿Sí? Y estas iglesias decían que estas habían abrazado un liberalismo teológico. Cuando hablamos del liberalismo teológico es que ellos cuestionaban muchas cosas de la Biblia, filtraban la Biblia a través de la crítica histórica, la crítica lingüística, la crítica literaria, ¿verdad? Como un libro que tiene que ser sujeto a un escrutinio muy severo. Y muchos teólogos que pues teologizaban pero no tenían mucha piedad, ¿no? Por lo tanto, nada más eran teólogos filósofos de la religión más que teólogos, y que su vida religiosa realmente no era una vida de piedad, de búsqueda de Dios. Y era la clase, diríamos, un poquito intelectual. Se filtran a los seminarios, y ustedes saben dónde se preparan los líderes, en los seminarios. Y comienzan a bombardear a los alumnos, y cuando salen enseñando, ¿verdad? Pues que lo sobrenatural hay que verlo y explicarlo en términos de la ciencia, y comienzan a cuestionar muchos fundamentos de la fe. Y surge este movimiento que trata de defender esos fundamentos. Y ese es el movimiento, ¿verdad?, derivado de estos movimientos de avivamiento. Por eso el término
evangélico en teología significa alguien conservador en su teología. ¿Sí? Pero bien, aquí en México los usamos indistintamente. Protestante, evangélico, no hacemos estas diferenciaciones históricas ni teológicas. No soy católico romano. Esa es la forma como se usa en México y en América Latina, pero sí hay una diferenciación tanto histórica como teológica, en términos. ¿Vale? Y tal vez ustedes leyendo algún libro de teología, de historia de la Iglesia van a encontrar, ¿verdad? En las estadísticas, por ejemplo, en las estadísticas religiosas, almanaque mundial, todos esos, si ustedes ven la ficha de un país, dice protestantes, evangélicos, porque están haciendo esa diferenciación. ¿Sale? Sí, pero ese es un término así medio que nosotros nos hemos apropiado de eso. ¿Sí? En todo lo demás se maneja. Ahora, muchas veces me han preguntado, bueno, pastor, ¿y si llegan los del INEGI y me preguntan qué religión profesas? ¿Qué debo de decir? Ahora, las categorías que maneja el INEGI, ¿verdad? Son normalmente católico. Yo le digo, ustedes digan cristiano evangélico, que es la terminología con la que el INEGI va a clasificar a las iglesias como esta. ¿Sí? Y hay una categoría para grupos como Testigos de Jehová y todo, que ahorita escapa de mi memoria. Puedo cometer algún error de inexactitud, les digo, pero hay una categoría aún en el INEGI para poner a estos grupos. ¿Sí? Lo checo y se los doy. ¿Sí? Entonces, para esas cuestiones, si les preguntan, la mejor manera de decir, bueno, soy cristiano evangélico. Y van a ubicar muy bien qué tipo de iglesia es. Bueno. Muy bien. Pues gracias por su paciencia, su atención. Espero que esto nos ayude a entender, ¿verdad? Como decíamos, de dónde venimos y por qué tenemos la identidad que tenemos. Sí.